Amazonas, Tucán del Amazonas, quien primero habitó, con la tierra convivió. Sicuanga, 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 Sicuanga. En este continente, quien primero caminó, con sus huellas nos marcó. Sicuanga, 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 Sicuanga. En estos territorios, quien primero cultivó y sus frutos cosechó. Sicuanga, 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 Sicuanga. Estos mágicos ríos, quien primero navegó, quien primero navegó. Sicuanga, 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 Sicuanga. ¿Quién caminó primero, Sicuanga? ¿Quién vivió primero, Sicuanga? ¿Fue Cristóbal Colón? ¿Francisco de Orellana? ¿O fuimos nosotros los pueblos que hasta ahora resistimos, quienes sembramos y cosechamos, cantamos y bailamos, luchamos y defendemos estos territorios, Sicuanga? Sicuanga. El vibrar de tu cantar, el vibrar de tu cantar, suena aquí, suena allá, de la selva tú el guardián. Sicuanga, 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 Sicuanga. Tucán del Amazonas, Tucán del Amazonas, dime toda tu verdad, yo te quiero escuchar. Sicuanga, 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 Sicuanga. Amigo y amiga, buenas noches, buenos días, buenas tardes. A la hora que ustedes se dignen recibirnos, estamos gustosos nuevamente para poder compartir con este espacio de Rixinacui TV. Estamos con nuestros dignísimos invitados en esta oportunidad, el economista Alberto Acosta. Él es expresidente de la Asamblea Constituyente, como también el doctor Armando Muyulema. Él es académico, es quichua cañari, pero con servicios profesionales, educativos en los Estados Unidos. Muy amable. Está previsto también la participación de la doctora Mariana Yumbay. Entendemos que minutos más luego se incorporará. Con las gracias debidas a la concurrencia de ustedes, me permito empezar con la primera inquietud. Quizá han sido los periodos o los meses anteriores para nuestro país, el Ecuador, una suerte bastante particular, digamos, de vivir en lo político, en lo económico del país. Luego de una movilización que cobró varias vidas, se llegó a un compromiso, digamos, de mantener una mesa de diálogo que ha pasado más de la cuenta, 3 meses y algo más,
y en un momento dado aparecieron un número, digamos, sumamente alto de acuerdos, 218 decían desde la versión oficial, pero desde el movimiento indígena daban por los 90 y algo más, y en los últimos días aparece que no hay el cumplimiento de tales acuerdos y particularmente desde la versión oficial es que el 90% de los acuerdos están prácticamente cumplidos. Este hecho, estas afirmaciones de lado y lado, en definitiva, han llegado a un puerto como es el Consejo Político de la CONAIE, en la que en definitiva resumió las conclusiones o las resoluciones, diré más bien, en alrededor de 14 puntos que dejan pues varias inquietudes, varias incógnitas, así que con la ayuda de ustedes, estimados amigos que nos acompañan ahora, y desde el otro lado de la pantalla procuraremos dilucidar. Economista Costa, con mi cordial bienvenida por su gentileza de acudir. Me permito entonces ir con esta primera inquietud. ¿Cómo podemos, digamos, resumir estos momentos sumamente complicados o inquietantes que está viviendo nuestro país? Buenas noches y con el mayor cariño le recibimos. Empiezo saludándoles a ustedes y a quienes nos están siguiendo este momento, nos están escuchando, esperando que podamos contribuir con algunas ideas, algunas reflexiones a entender el complejo momento que atraviesa la sociedad ecuatoriana. Antes de entrar en los detalles de la convocatoria, quisiera yo rescatar y señalar con absoluta claridad la complejidad de la actual coyuntura, no solo en el Ecuador, sino en el mundo entero. Estamos atravesando momentos sumamente complejos, sumamente difíciles, momentos inéditos. Recordemos lo que fue la pandemia del coronavirus, que provocó una gran paralización en gran parte del mundo. Recordemos también lo complejo que es esta etapa post-pandemia. Se sigue arrastrando algunos problemas de la pandemia, pero de una u otra manera como que estaríamos ya entrando en otra fase. Pero al mismo tiempo tengamos presente todas aquellas dificultades que se han acelerado, que se han exacerbado luego de la invasión de Rusia a Ucrania y los mecanismos o las medidas que se han adoptado, sobre todo por parte del mundo occidental, entre comillas, para tratar de debilitar económicamente a Rusia. No quiero entrar a discutir el tema de la guerra, es un enfrentamiento entre imperialismos. Lo que sí es cierto es que los efectos de esa guerra distante son muy cercanos, nos afectan a través de múltiples formas. Podríamos, en el caso del Ecuador, decir que incluso hay algún beneficio porque se han incrementado los precios del petróleo, pero ese no es solo el único punto que deberíamos considerar, porque para mantenerlos en el ámbito económico hay un incremento de los costos de los derivados de petróleo que demandamos cada vez más, hay un fortalecimiento del dólar que favorece para quienes compran fuera del Ecuador, pero encarece nuestras exportaciones, hay un debilitamiento de gran parte de los mercados, sobre todo en Europa Oriental, donde colocábamos gran parte de las flores y del banano, para mencionar un par de ejemplos muy concretos. En suma, la economía mundial, la sociedad mundial está atravesando por una serie de crisis múltiples. Una crisis económica, una crisis política, una crisis social, una crisis ecológica, yo diría también una crisis de sentido histórico. En ese contexto tenemos nosotros que ubicar la realidad de nuestro país, que luego de la pandemia no encuentra todavía respuestas claras para atender las demandas de la sociedad. El gobierno del presidente Guillermo Lasso, luego de casi ya 2 años de gestiones, no ha logrado ni siquiera reactivar el aparato productivo. Ecuador es el único país de la región
que todavía está dentro del bache de lo que significó la pandemia. La pandemia fue como un agujero, un bache en el camino, y se hundieron las economías de la región, y todas ya están en la fase post-pandemia. La economía ecuatoriana recién se está acercando al nivel pre-pandemia. Y en ese contexto, las condiciones sociales y las condiciones políticas se han deteriorado aceleradamente. No hay respuestas en términos de salud, de educación, de vivienda popular, en términos de seguridad ciudadana, que se va agravando el ambiente de violencia, de criminalidad, el crimen organizado, y por supuesto en el ámbito económico tampoco hay unas señales claras de que permitan recuperar el empleo y el trabajo. En este contexto es lo que hay que ubicar todo lo que estamos viviendo en el país. Yo anotaría algo que me parece fundamental. La protesta y el levantamiento de junio del año pasado fue una situación que en primer lugar se explica por la tosudez y la insensibilidad del gobierno del presidente Guillermo Lasso, en particular del presidente de la República, que no estuvo dispuesto a escuchar los pedidos de diálogo formulados por la CONAIE desde mayo del año 2021. Recordemos que en octubre del año 2021 hubo un primer acercamiento. Se sentaron en Carondelet, se tomaron unas fotos, pero no empezó nunca un diálogo. Y ese diálogo fue forzado con una movilización. Entonces, los problemas de la paralización, los muertos, los heridos y las pérdidas, enormes pérdidas económicas, no pueden ser atribuidas al movimiento indígena y popular, son sin lugar a dudas explicables por la tosudez de un presidente que no tiene la capacidad para sintonizarse con el pueblo ecuatoriano. Y este punto es fundamental para entender la realidad actual, porque este presidente sigue manteniendo esa posición de insensibilidad y de tosudez frente al resultado electoral del 5 de febrero pasado. El gobierno del presidente Guillermo Lasso, su partido político y su propuesta de consulta popular o referéndum sufrió una derrota mayúscula, espectacular, en toda la línea. El gobierno y el partido pierden prácticamente las elecciones en lo que se refiere a los gobiernos autónomos descentralizados. Y en la consulta popular el no se impone, es un no que surge desde un Ecuador profundo. Yo quisiera aquí dejar señalado un par de cosas al respecto para ampliar la discusión con el compañero y la compañera. Ese no proviene de todas las provincias marginadas, de las provincias de la Sierra Centro, y se consolida en todos los cantones rurales, tanto en Pichincha como en Guayas. Anotemos un dato que es sugerente e interesante. El partido Revolución Ciudadana, UNES o correísmo, obtiene resultados electorales muy interesantes en lo que tiene que ver con los gobiernos autónomos descentralizados. Obtiene un triunfo importante en Guayas y en Guayaquil al desplazar al Partido Social Cristiano, y lo logra con unas cifras de votación altas, del 37%, del 35% en el caso de la alcaldía y de la prefectura respectivamente. En el caso de Pichincha, Quito, se consolida la posición de la antigua prefecta del correísmo y habría ganado el candidato a la alcaldía del correísmo en la ciudad de Quito. Pero curiosamente, en las dos provincias no gana el no, gana el sí. En Guayas gana con más de 10 puntos y en Pichincha gana con cerca de 5 puntos. Esto nos indica algo muy claro, que el sí se impone en las provincias donde los correístas hicieron un enorme esfuerzo para obtener los gobiernos autónomos descentralizados, y que los correístas del correísmo no estuvo muy preocupado de conseguir un resultado electoral en el término de la consulta popular, y que fue más bien el movimiento indígena, el movimiento popular, las provincias marginadas, ese Ecuador profundo, el que se moviliza y consigue esos resultados tan potentes. Porque podríamos revisar las cifras, por ejemplo, Pichincha. En Pichincha gana el sí en Quito y en Rumiñahui. Y en los 6 cantones de la provincia, yo diría los cantones de mayor raigambre popular rural, el resultado es a favor del no. Y lo mismo sucede en Guayas. En Guayas gana el sí en la ciudad de Guayaquil, en San Borondón, y gana también en Daule, en Duranco, perdón. Hay un empate en Milagro y en Daule,
pero el resto de cantones, una veintena de cantones, votan no. Y lo mismo, insisto, viene desde los sectores marginados, ese Ecuador profundo que está diciendo basta. Y eso no entiende el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Y eso es una demostración de su insensibilidad y de su tosudez. Y vemos con enorme angustia y preocupación que este gobierno no da señales de que quiere cambiar. Sigue conversando con las grandes empresas mineras, sigue abriendo la posibilidad para militarizar los territorios mineros, lo cual va a generar cada vez más conflictos y violencias. Lo que acabamos de ver con el asesinato del compañero Eduardo Mendúa es nada más que una manifestación de esta realidad indiscutible. La minería y el petróleo ocasionan violencia, pero la violencia no es solamente una consecuencia de los extractivismos. La violencia es una condición necesaria para que existan esos extractivismos. Y en eso debemos quedar absolutamente claros. Hay que, sin lugar a dudas, hay que entender que es indispensable sancionar a quienes dispararon contra el compañero dirigente de la CONAIE, a quienes le asesinaron, los actores materiales e intelectuales. Pero no nos olvidemos que los extractivismos mineros y petroleros vienen golpeando duramente a las comunidades, uno a través de la criminalización, a través de la división, a través de la persecución y a través del deterioro de sus territorios. Este es un escenario rápidamente descrito sobre el cual podríamos seguir profundizando y discutiendo. Economista Alberto Acosta, gracias por esta panorámica y poner el piso, digamos, de la discusión también. Y nuestro saludo a la doctora Mariana Yumbay, que también ya nos acompaña. Justamente vamos con usted, doctora Yumbay. Usted tuvo una ardua tarea y esta gran responsabilidad, un poco de estar cerca desde lo técnico, podríamos decir, encargado desde la CONAIE, en lo que concierne a todo el tema de acompañar este proceso de diálogo. Al menos al inicio de este programa decíamos, bueno, han habido varias afirmaciones que no calzan, varias afirmaciones que en lugar de armonizar, digamos, el ambiente social, político, lo que ha hecho es generar una especie de ira, una especie de rechazo, una especie de no sé qué otros términos traer un poco para tratar de explicar, pero lo total es que arriban, en definitiva, a la realización del Consejo Político de la CONAIE del día viernes último en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en la ciudad de Quito. Resultado de los diálogos, de las evaluaciones en territorios. Para resumir y para ir a la pregunta, en definitiva, la versión oficial del gobierno es que está el 90%, y si fuera por algo más, dijeran casi ya va por el 100%, digamos, de los acuerdos cumplidos. En cambio, desde la vocería, digamos, del movimiento indígena, nos explican que no es así. ¿Cómo podemos entender estas afirmaciones, ya que usted ha estado ahí? Entiendo que en todas las mesas, tanto oficiales como también del movimiento indígena, y además siendo parte, entiendo, de la mesa de seguimiento, que era una segunda parte, en alguna medida decir, bueno, si a la final, en el transcurso de los diálogos no se fue concretando, entonces demos otro respiro más de este tiempito para que bajo esta figura de las mesas de seguimiento ver qué tanto ha cumplido. Entonces, doctora Yumbay, un poco tráiganos alguna explicación para tratar de entender de lo que estamos viviendo como país. Bienvenida.
Muy buenas noches, compañero José. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, estimado Alberto. Es un gusto enorme compartir este espacio, igualmente con nuestro compañero Armando, que está por el norte, pero ahí estamos. Un gusto realmente. Efectivamente, como usted bien ha dicho, he estado coordinando todas las mesas de diálogo en este proceso que nos ha llevado 8 meses de trabajo, o sea, son 8 meses de trabajo continuo de varios técnicos que superan 20 técnicos que han estado involucrados en cada una de las mesas de trabajo, ¿no es cierto? Lamentablemente es terrible escuchar por parte del gobierno un pronunciamiento totalmente falso. Decir que ha cumplido con el 90% es totalmente falso. Hay documentos, hay pruebas, diríamos, ¿no es cierto?, y constancia de que efectivamente no se ha concretado el 90% de los acuerdos. Como bien conocen, las demandas desde los pueblos indígenas eran 10 puntos, los 10 puntos se desglosaron, se desarrollaron propuestas y llevamos a la mesa 329 demandas. De las 329 demandas, alrededor de, no se lograron llegar a acuerdos. Lamentablemente, apenas 218 alcanzaron a hacer acuerdos. De estos 218, no todos son acuerdos de fondo, ¿no es cierto?, sino que algunos son acuerdos de procedimientos, ¿no es cierto? Por ejemplo, acuerdos procedimentales, que es, por ejemplo, remitir el listado de X bienes de inmobiliar para la Secretaría de Educación, por ejemplo, para concretar el comodato, por ejemplo. Son cosas muy de procedimiento, ¿no es cierto? No son de fondo. Esos, como digo, procedimentales eran alrededor de 85. De fondo, 143, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer esa división y esa clarificación conforme lo hemos venido dejando claro ante el gobierno, igual ante la ciudadanía, ¿no es cierto? De estos, lamentablemente, no es, como dice el gobierno, que el 90%. De acuerdo a los datos que hemos verificado, con los que hemos trabajado, con cada uno de los técnicos nuestros, por cada una de las mesas, apenas es el 10% de acuerdos que han sido cumplidos. Y el 16% está en proceso según una matriz de seguimiento. O sea, están en proceso. Empezando, se hizo una reunión, se va a hacer una convocatoria, cosas así, ¿no es cierto? Y el 48% de acuerdos se encuentran totalmente incumplidos, ¿cierto? Y el 26% de acuerdos se encuentran en proceso, igual con dificultades. Entonces, lamentablemente desde el gobierno siempre han estado en una posición a la defensiva, o sea, si bien es cierto, son alrededor de 90 días que dedicamos para dedicarnos a trabajar en la mesa de diálogo y llegar a estos acuerdos. Y esos 3 meses o esos 90 días fueron fuertes porque era de lucha desde los pueblos indígenas, porque el gobierno no quiso aceptar ni un acuerdo, ¿no es cierto? Nunca dijeron, voluntariamente vamos a propiciar que este acuerdo avance. No, absolutamente nada. Nunca demostraron una voluntad política de estar de acuerdo con las propuestas desde el movimiento indígena. Entonces, como bien había dicho en este mismo espacio, ha sido resultado de una lucha fuerte al interior. Pensamos que acabamos este proceso, que ya se firmó el acta de acuerdos de los 218 acuerdos y que iban a proceder ya a cumplir. Y lamentablemente no. Hay muchísimos acuerdos que solo dependen de la voluntad política del gobierno. Por ejemplo, hay alrededor de 8 acuerdos que tienen que arribarse en un decreto ejecutivo, por ejemplo. Y ese decreto ejecutivo
mínimo, si alguien trabaja, podemos hacer en 1 o 2 días, o sea, no hay más tiempo que dedicar en hacer un decreto ejecutivo. Hemos sido funcionarios y cuando tenemos que trabajar, lo hacemos en horas y ya. Y eso, no obstante, pusimos para que ese decreto salga en 15 días y nunca se cumplió. Recién en diciembre, casi en enero, nos manda un borrador preliminar, con algunos considerandos y con un artículo. Entonces, totalmente que no respondía a los acuerdos suscritos. De manera que yo personalmente me dediqué a sentarme a trabajar, creo que en unas 2 horas le terminé ese decreto ejecutivo. El decreto quedó con varios considerandos de los que pude incorporar y también varios articulados. Un decreto ejecutivo con alrededor de 7 artículos y algunas disposiciones generales y transitorias. Le mandé ese decreto ejecutivo, porque ahí está, por ejemplo, el tema de la explotación minera y petrolera, que se suspenden todas las actividades mientras no se adopte la ley de consulta previa, libre e informada, ¿no es cierto? Es la moratoria que fue un acuerdo consensuado en las mesas. Y por supuesto, ese acuerdo tenía que plasmarse en este decreto ejecutivo. Y ya han pasado casi más de 15 días, casi ya unos 20 días y no se ha emitido, no se adopta un decreto ejecutivo. O sea, entonces, miren, lamentablemente es el gobierno que nunca estuvo, como bien decía Alberto, nunca tuvo capacidad de sentarse con el movimiento indígena, nunca estuvo tampoco en la predisposición de cumplir con cada uno de los acuerdos. Y desde el movimiento indígena hemos demostrado que no solo estamos para salir a las calles y gritar, sino también para armar propuestas, desarrollar propuestas, llevar a las mesas de debate y pelearle en cada una de las mesas, cada uno de los acuerdos, con fundamentos, con respaldo, con datos estadísticos. Eso hemos podido hacer y hemos llegado a acuerdos y obviamente son 10 puntos. De los 10 puntos, apenas una mesa o un punto tiene relación con derechos colectivos de los pueblos y las nacionalidades. Los 9 puntos tienen relación con todos, o sea, se refiere a derechos de salud, a derechos de educación, a derechos laborales, a derechos al fomento productivo, o sea, tienen relación o son beneficios o se relacionan con derechos para toda la ciudadanía, quienes han estado y están todavía sufriendo todas estas consecuencias lamentables y que claro, pensamos que si ya avanzaron, llegaron a hacer acuerdos y que el gobierno iba a concretarlo. Y hemos visto que lamentablemente hasta la presente fecha ha evadido en cada reunión de trabajo, siempre buscan de dónde agarrarse para bajarse el acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, ahí se ha visto definitivamente la poca voluntad y la poca capacidad y el poco interés de resolver los problemas que más nos están afectando a todos los pueblos y a toda la ciudadanía de nuestro país, ¿no es cierto? Es lo que podría manifestarle en principio de lo que ha pasado y efectivamente nosotros tenemos todo documentado de cada una de las mesas para que probablemente desde el gobierno siempre van a decir, nosotros tenemos el 90% de acuerdos avanzados y nosotros tenemos pruebas para demostrarles efectivamente que no se ha avanzado. Apenas es el 10% de acuerdos que han sido cumplidos. El resto está todo. La mesa de derechos colectivos no se ha avanzado en absolutamente nada. La mesa de extractivismo y recursos naturales tampoco se ha avanzado. Entonces son esas 2 mesas más importantes bueno, desde los pueblos indígenas se pretendía que iba a avanzar, tampoco se ha avanzado. Y en el tema de salud, no se ha asignado recursos económicos para mejorar toda la problemática que está afectando al país, ¿no es cierto? La otra mesa, educación superior, de la misma forma se avanzó en que se iba a incrementar
el presupuesto para educación superior y así garantizar el acceso a los jóvenes de todo el país que están desesperados y que muchos de ellos están forzándose y están migrando al país del norte. No se ha cumplido en absoluto, como acabo de señalar, lamentablemente. Doctora Mariana Yumbay, gracias por acercar a lo que en definitiva significa un pronunciamiento, digamos, publicitario de parte de la esfera oficial y la dura realidad, o más bien la realidad concreta, palpable, constatable, que desde el movimiento indígena, en cambio, lo tiene. Y en función de eso, por supuesto, van apareciendo nuevas exigencias o persistencias en las mismas. Vamos con Armando Muyulema, doctor, por su conocimiento, su trayectoria, digamos, en el ámbito educativo, fundamentalmente. Me gustaría centrar allí. Nos encantaría igual profundizar en otros temas también, pero pongamos algunos hitos. ¿Qué es lo que significa, en definitiva, la educación intercultural bilingüe, luego el sistema de educación intercultural bilingüe para los pueblos indígenas? Y bueno, de acuerdo a toda la trayectoria, al menos en esta última parte, al calor, digamos, de las exigencias, hubo el tiempo, por supuesto, suficiente como para dar, digamos, luces a esas exigencias, pero a inicios de agosto dijo, o salió la información oficial de que ya estaba la autonomía respectiva y de aquí vamos a trabajar. Por otro lado, en los últimos días ha habido dos documentos importantes, dos instrumentos, dos normativas, un decreto y también la parte, digamos, de un reglamento, a la ley, obviamente, de la LOEI, en fin. Pero el tema fundamental es, así como en un pronunciamiento anterior, era que a la final, como diciendo, ¿qué más quieren si hemos duplicado, dicen, el presupuesto para educación intercultural bilingüe? Con seguridad usted, como estudioso de estos temas, del seguimiento y todo, a lo mejor tenga cifras. ¿Qué significa duplicar? ¿O de qué estamos hablando? ¿O si es ya la autonomía? ¿O qué mismo significa devolver la educación a los pueblos indígenas, así como dice la Constitución, así como dicen las normativas internacionales, y hasta de Yapa? También dicen, ya está todo a la final, ¿para qué más molestan? Dicen desde el sector oficial. Doctor, le escuchamos. Grupo de Chani, Machi José. Bueno, pues quiero empezar saludando a Alberto, pues es un gusto compartir este panel. Igual, Machi Marianita, Ayituta, Machina Kang. Yaquilla, pero ñaupaman katina canchi. Ya, Shina, Mishina. Bueno, pues un gusto también, Marianita, pues otra vez de coincidir en este espacio. Y bueno, pues empezaría pues coincidiendo totalmente pues con la entrada que hizo Alberto, ¿no? O sea, esta crisis, una crisis compleja que él describe pues a nivel interno, pues es parte, digamos, de una crisis global, ¿no? Que no podemos descuidar tanto pues en la coyuntura como en el significado y en las orientaciones que esto puede tener en el futuro, ¿no? Bueno, pues sobre
Educación, pues yo siempre tengo una nostalgia de cómo empezamos educación bilingüe, pues em, parece que tenemos mucho y capaz que pudimos hacer más cosas en el sistema de educación bilingüe, porque pues teníamos un margen de maniobra pues bastante significativo, a pesar que la instancia de educación bilingüe pues que era digamos una oficina de tercer nivel en la estructura de mando del Ministerio de Educación. Pues había poder, digamos, ¿no? Para crear escuelas, para cerrar escuelas, crear colegios, el sistema manejaba pues de las políticas de ingresos y cambios de los docentes, manejaba la formación docente, la capacitación, manejaba el presupuesto, la producción de materiales educativos, etcétera. Todo eso se manejaba en esa época, ¿no? Y pues la dirección nacional pues era como, recordemos, como un pequeño ministerio de educación. ¿Ya? Eso es pues lo que, digamos, así se manejó la primera etapa de educación bilingüe que va desde la creación de la DINEIB a fines de los 80, de 1980, en 88, hasta el 2006, diríamos así, hasta el 2006, cuando pues podríamos marcar el inicio de una etapa diferente, pues que implicó la pérdida de autonomía de gestión de la educación intercultural bilingüe, pues ya en las postrimerías del gobierno de Palacio, ¿no? Recuerden que pues el mismo ministro pues continuó luego pues en el gobierno de Correa. Y bueno, pues poco a poco se fue disminuyendo la autoridad de las organizaciones, la autonomía de la DINEI, hasta que pues se consumó, digamos, un alejamiento total pues de la corresponsabilidad que existía con las organizaciones por ahí cuando se emite la nueva ley de educación, la LOEI, en el 2011. Y bueno, entonces, en esa transformación institucional de pasar, digamos, de un sistema de oficinas provinciales como las direcciones a este otro sistema, ¿no? De distritos y de regionales y todo, pues en ese proceso, pues se unificaron los dos sistemas que habían, ¿no? El hispano y el sistema de educación bilingüe, pues en una sola estructura administrativa, en eso que llamaron nuevo modelo de gestión. Y ahí, pues, de lo que queda de la antigua jurisdicción de educación bilingüe, pues, es simplemente las escuelitas, ¿no es cierto? Pero esas escuelitas siguen ahí, no ha habido ningún cambio, las escuelas siguen ahí nominalmente como escuelas de educación intercultural bilingüe. Pero, pues, o sea, si uno revisa, digamos, en el terreno como no se maneja, pues, el sistema de ingresos, de cambios y todo, entonces, pues, hay escuelitas que nominalmente son bilingües, pero tienen profesores hispanos, no tienen ni un profesor bilingüe y los bilingües están en escuelas que nominalmente son escuelas hispanas, por decir algo, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, y en el contexto del diálogo, pues la educación bilingüe, pues no ha tenido mucha fortuna, ¿no? Porque ha sido objeto de un ataque feroz de ciertos sectores mediáticos, sobre todo, ¿no? Porque, pues, se piensan que esos conceptos de autonomía política, autonomía administrativa y financiera, pues iba a llevar a la constitución de nuevas repúblicas, a la división del país, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y a mí me parece tan insólito, tan sorprendente esto, ¿no? Porque qué poco conocemos de nuestra propia historia general, ¿no? Y sobre todo, pues, de la historia de educación bilingüe. Entonces, muchos análisis que están haciendo ahora son análisis políticos y análisis literarios, leyendo los textos, ¿no? Autonomía política total. Pero no hay una contextualización, o sea, de la historia de educación bilingüe para entender por qué está sucediendo esto, o sea, por qué esa angustia, digamos, desde las organizaciones de calificar el diálogo. Autonomía total, bueno, pues porque después del 2007, que pues las organizaciones pues no han tenido participación en la conducción de la educación, del sistema de educación, ¿cierto? Entonces, en todos los niveles, desde el nivel comunitario, pues hasta el nivel de gestión a nivel nacional. Y bueno,
en el 2017, en el gobierno de Moreno, pues este decreto 445 fue un cascarón, ¿cierto? Un cascarón vacío que no decía absolutamente nada, aunque se hizo una gran ceremonia histórica de devolución del sistema de educación bilingüe, pero claro, entonces pues era una cosa que queda en el papel, sigue vigente el concepto de rectoría de la educación, pues para significar un asunto muy reducido y puntual, que es pues el hecho de que el ministerio pues pueda hacer y deshacer pues con todo lo que tiene que ver con educación bilingüe por encima de la oficina existente de educación bilingüe. Y, por ejemplo, pues si quieren hacer un cambio en el currículum, la Secretaría de Educación tiene que pedir aprobación del Departamento de Currículum del Ministerio. ¿Ya? Entonces, pues eso no existía antes, ¿no es cierto? Y si se logra, pues que haya, digamos, una coherencia, pues dentro del sistema de educación bilingüe, pues eso ya sería una gran ayuda. Entonces, yo creo que es largo analizar estas cosas, ¿no es cierto? Pero yo creo que vale señalar ahorita, pues, algo que está confundiendo a la opinión pública. Escuché entrevistas de la ministra que señaló claramente cuál era la posición del gobierno y también los temores que existen alrededor de esto, ¿no? O sea, ¿qué significa la autonomía juzgando desde la experiencia, desde la historia de la educación bilingüe? La autonomía no significa que el sistema de educación bilingüe va a ser una oficina de la CONAIE allá en las Granadas. No, no significa eso. Nunca significó eso, pues la Dirección Nacional, la Subsecretaría, la Secretaría son instancias articuladas a la autoridad del Ministerio de Educación. Es decir, siempre existió rectoría del Ministerio de Educación. Lo que pasa, pues, que el mismo ministro respetaba, digamos, pues el ámbito de la educación bilingüe y la figura del director nacional o del subsecretario, pues era, digamos, un ámbito asesor al ministro, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba ahí? Pues había una corresponsabilidad en la administración educativa, ¿no es cierto? O sea, en el sentido de que eran las organizaciones las que proponían mediante procedimientos establecidos por las organizaciones, proponían cuadros para que ocupen tanto la Autoridad Nacional de Educación Bilingüe como los provinciales. Ya, eso sucede. Y de esa lista, digamos, de esa terna, el ministro escogía pues al director nacional, tomaba juramento, el nombramiento y recién empezaba a despachar. ¿Qué pasaba pues en suma, ¿no es cierto? Que esta autoridad nacional no era un militante del partido de gobierno. Y bueno, pues y tenía digamos, una relación política orgánica con las organizaciones. De alguna manera, pues, como decían los dirigentes, pues tienen un doble patrón. Estaban obligados a rendir cuentas a las organizaciones, a informar que cómo está marchando la educación, tenían que ir a los congresos que realizan las organizaciones e informar todo pues del estado de la educación bilingüe, ya, en vez de solo informar al Ministerio de Educación. Y por supuesto también pues informaban al Ministerio de Educación. Entonces pues había una relación de respeto, diría, ¿no? Una relación de respeto, de no recelo, siendo parte, digamos, del sistema educativo nacional. ¿Cuál es la diferencia? Pues que este director nacional, nombrado por las organizaciones y reconocido y posicionado por el ministro, tenía la responsabilidad de informar a sus bases. Y por eso, pues yo creo que había más compromiso con el sistema, con sus bases, con sus orígenes, con las organizaciones, con las comunidades, pues ya había un trabajo mucho más sustancioso, significativo en el terreno. Y ahora vean qué es lo que está pasando en la Secretaría, pues convertido en un espacio de propaganda de gobierno. Y eso ha venido pasando pues, durante la segunda etapa de la educación bilingüe. Que paradójicamente decían que quieren despolitizar durante la Revolución Ciudadana, que van a despolitizar, porque aquí manda la CONAI, aquí manda Pachacuti y no sé qué, ¿no? Y no, o sea, pues había reglamentos para elegir a los cuadros y se elegía los mejores cuadros con propuestas, con todo eso, y tenía una duración específica como autoridades, 2 años y chao, tenían que irse. Pero mira qué pasó en el gobierno, ahí nombraban a cualquiera, gente que no sabía nada de educación, llegaban ahí a organizar contramarchas, y para eso sí, pues eran unos tigres, para organizar contramarchas, no tengo problemas de decirlo. Para eso sirvió, ¿no es cierto? Y claro, entonces pues llegan ahí a aprender un poquito de educación bilingüe y ya ponen otro, y ya ponen otro, y ya ponen otro. Paradójicamente terminaron politizando las posiciones de dirección para poner cuadros del gobierno. Y eso es lo que no ha querido ceder ni Moreno ni el gobierno de Lazo.
Entonces, ¿qué ha hecho? Bueno, ya está cumplida las promesas en educación. Hemos duplicado el presupuesto de 2 millones, una miseria, 2 millones a 4 millones. Sigue siendo una miseria porque ahora tienen que hacer materiales. Y, sucede que la Secretaría tiene que hacerse cargo de los montubios, de la educación y todo eso. Entonces, eso es menos escuelas posiblemente en relación al sistema general, pero es cualitativamente diferente. Tienen que preparar currículos, materiales y todo eso para subsistemas pues específicos dentro de lo que constituye el sistema de educación intercultural bilingüe. 4 millones, esa es la duplicación. Y ya pues el último decreto que ratifica la autonomía, pero es la autonomía para Antún, para el secretario actual, pues no, que obedece órdenes de la ministra de Educación, o sea, pues están dando vueltas ahí mismo. La autonomía significa que las organizaciones tengan participación allí dentro de la secretaría. Habría sido interesante, pues, que el secretario de ahora por lo menos invite a los dirigentes, vengan acá, aquí está la secretaría, están proponiendo formar equipos externos para reescribir los estatutos, para el currículum y no sé qué, equipos externos. ¿Por qué? Si hay un montón de gente en la secretaría, ellos pueden tomar esa responsabilidad de trabajar en los compromisos que se están realizando. Pero no, pues, las organizaciones no pueden ni pasar por la vereda de la secretaría. Entonces, en definitiva, lo que está en juego es, digamos, la nominación de la autoridad de educación bilingüe compartida. Y eso implica bajo la cogestión para que esa autoridad tenga una responsabilidad y una obligatoriedad, más que todo moral, ética con las organizaciones, en el sentido de que informe qué está pasando y pues las organizaciones saben cómo apoyar en todos los niveles. ¿Ya? Entonces hay un problema, ¿no? De estar dándose vueltas y vueltas y vueltas ahí mismo. Y claro, yo escuché decir a la ministra que justamente la designación de la autoridad, eso no podían ceder. Eso no podían ceder, que debían hacer a través del Consejo Plurinacional, y eso no está organizado todavía. No sé si está en marcha, pues, la organización de ese consejo, pero a la final, pues, lo que pues están negando es la posibilidad que las organizaciones tengan una influencia dentro del sistema a través de ejecutivos designados de mutuo acuerdo. Y eso está en juego, ¿no? Y eso es lo que no se dice, pero básicamente eso es, digamos, lo que significaría la autonomía de la educación bilingüe, pues aparte de una reestructuración institucional para que la Secretaría pueda hacer todas las cosas, al menos las que se hacían antes. Porque si no, ¿cómo funciona el sistema? Si no tenemos control sobre el sistema de formación docente, no podemos hacer nada. No tenemos control sobre el sistema de capacitación, pues entonces, ¿cómo capacitamos a nuestros profesores? Si no tenemos control sobre el sistema de ingresos y cambios, entonces, ¿cómo movemos a los profesores de acuerdo pues, a las necesidades lingüísticas, culturales, etcétera? Esto no es solo de meritocrático, o sea, la meritocracia sí, pero también considerando las necesidades de las escuelas, de las instituciones educativas. ¿Cómo pensamos en la educación infantil, familiar y comunitaria? Es una cosa que ha sido rescatada, valorada, pues hay gente que está observando este proceso porque es una propuesta muy original del sistema, pues que se desarrolló desde muchos años para, establecer, pues digamos, una conexión entre el ámbito escolar y la comunidad en términos de cuidar la lengua, la cultura, los valores, pues, las tradiciones y todo eso de la comunidad, ¿no? Es un espacio de articulación estrecha con la comunidad. Y pues, bueno, ya quieren meter en esa idea de educación infantil, no sé qué, o preescolar. Entonces hay un poco de cosas que hay que pensar, ¿no es cierto? O sea, pues, aquí se habla de voluntad política y cosas así, pues, ¿no? Y no, pues yo creo que es faltar a la ley, porque las leyes, o sea, no se necesita nada en realidad, o sea, pues solo que se cumpla la ley. Porque la Constitución habla de educación bilingüe maravillosamente, la OEI habla de educación maravillosamente, encima de eso tenemos el convenio 169, pues trabajado, aprobado en Ecuador, una legislación internacional. O sea, pues, las leyes son mandatorias, o sea, no necesitan acuerdos ni decretos adicionales, porque está clarísimo ahí, pues, ¿no? ¿Quién debe ser el sujeto, pues, que maneje los derechos colectivos? El sujeto de los derechos colectivos. No pueden traer de regreso al indigenismo para que esté manejando pues, los derechos colectivos a las comunidades. Bueno, entonces,
Yo pues estoy realmente sorprendido por esa devaluación del concepto de diálogo. El diálogo ya no es una herramienta política para conversar, pues, sino simplemente un embuste, una estrategia de Eduardo Mangas, pues, que dice escucha y no cumplas, ¿no? Pero institucionalizado y llevado, pues, a su máxima potencia, ¿no es cierto? Una estrategia de engaño y, bueno, todas las cosas siguen igual y eso está clarísimo, ¿no? Bueno, eso. Armando, muy bien, gracias. Diálogo, una estrategia de engaño.